Fuentes de agua viva es la palabra del Señor. Palabra que llega al corazón, nos levanta y nos restaura. Meditemos en las Santas Escrituras. Jueces 16, versículo 28, y dice: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. El título de esta meditación es El secreto de su gran fuerza. Una mujer llamada Dalila se hizo esa pregunta: ¿cuál era el secreto de la gran fuerza de Sansón? Este había sido un varón que fue apartado desde su nacimiento para ser un martillo contra los filisteos. Sansón, seducido por el coqueteo de una mujer, se distrajo del propósito para el cual él había sido consagrado para Dios, y vencido ante la tentación, cae y le revela la fuente de su gran fuerza. Sus fuerzas le abandonaron y sus enemigos le sacaron los ojos, lo encadenaron a un molino y lo obligaron a trabajar como un esclavo. Pobre Sansón, él que era el héroe de Israel, ahora había sido vencido por su propia insensatez. Sus cabellos eran una señal de su dedicación a Dios, y cuando hubo perdido su consagración, perdió su fuerza. Lo que la gracia de Dios haga por nosotros no puede hacer que el pecado sea algo permisible en nuestras vidas. Sansón fue un hombre poderoso mientras siguió al Señor. Caminó con Dios y Dios lo usó. Y Dios ha hecho lo mismo con la iglesia. Mientras la iglesia camina con Dios y guarda los mandamientos, Dios usa a su iglesia. Porque Dios ha de usar a los que caminan fielmente conforme a sus mandamientos. Y así pasa cuando los escogidos de Dios, los apartados para engrandecer el nombre del Dios Todopoderoso, comenzamos a alejarnos del compañerismo del Espíritu Santo, porque este mundo nos coquetea y caemos y copiamos modelos de este mundo y con ello contristamos al Espíritu de Dios, porque ya no hay consagración de nuestro corazón para con Dios. Santificados nuestros pensamientos en la pureza y limpieza de la palabra de Dios, nos hemos apartado. Así cuando Dalila le coqueteó a Sansón, él debió haber volteado su cabeza y seguir adelante. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El pecado nos coquetea y hemos de voltear la cabeza y seguir adelante, huir. No permitamos que el diablo nos robe el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos siendo sacudidos. La humanidad está siendo sacudida. Compartía con una amiga los sentimientos que nos acongojan. Como país, veíamos, cierto, las noticias en otros países que estaban siendo afectados por este coronavirus. Y hasta casi no le dábamos importancia de lo que estábamos viendo en las noticias. Hasta ni siquiera, a lo mejor hasta con espanto, lo estábamos mirando. Y no nos dimos ni cuenta cuando ya este virus era una realidad de nuestra nación. Fue una bofetada, decía mi amiga, y bien lo decía, una bofetada a nuestra soberbia. Amados, esta calamidad nos pilló de sorpresa. ¿Estaba usted preparado para enfrentar esta crisis?
no lo estábamos, ¿cierto? Habían advertencias, pero no hicimos caso. ¿Hace cuánto que Dios nos está advirtiendo, amado pueblo del Señor? Él nos lo estaba diciendo. Vuelve, oh Israel, vuelve, oh iglesia, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Pero estábamos distraídos, coqueteando con el pecado, seducidos por este mundo. Hemos de preguntarnos, ¿estábamos en consagración, solo perteneciéndole a nuestro Señor? Lo que necesitamos hoy es recobrar nuestra gran fuerza. El diablo viene a robar y a quitar, así como Dalila, usando su astucia y buscando el punto débil de Sansón. ¿Cuál es el secreto de nuestra gran fuerza? Hemos olvidado cuál es el secreto de nuestra gran fuerza. ¿De dónde proviene nuestra fuerza? La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, y que su poder es el mismo. ¿Qué le dijo Pablo a los de Corintio? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que necesitamos hoy, recobrar la fuerza de nuestro poder. ¿Qué pasó con Sansón? El cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que había sido rapado. Sansón comenzó a orar cuando su cabello comenzó a crecer, y cuando lo llevaron a aquel templo donde querían que le sirviera de diversión, elevó una sincera oración a Dios para ser fortalecido y servir al Señor y a su pueblo por última vez. Mientras todos se reían de él, mirar al pobre hombre, al que mató con una quijada de asno, qué lástima estaba dando. Pero ahí estaba Sansón, ya con su corazón que había sido humillado ante Dios. Ya estaba Sansón, que había reconocido su jactancia y soberbia. Ya había rasgado sus ropas en arrepentimiento. Y esa oración halló gracia ante los ojos de Dios, y sus piernas comenzaron a recobrar fuerza. Comenzó a sentir en todos sus huesos cómo empezó a regresar esa fuerza, y los pilares empezó a mover, el techo empezó a ceder. Ya ahora todos estaban atónitos, dejaron de burlarse, comenzaron a ver cómo él empezó a recobrar la fuerza, y regresó esa gran fuerza, y por última vez le sirvió al Señor. Encontró gracia a los ojos del Señor, y en su muerte hizo más que en toda su vida. Y halló gracia Sansón a los ojos de Dios, y nuevamente lo usó para sus propósitos. Amados, la tierra prometida nos espera, y este camino es tan diferente a lo que tal vez nos imaginábamos que era en nuestros primeros principios, en nuestro primer caminar con el Señor. Es estrecho y duro, y el diablo nos quiere robar y quitar nuestras bendiciones. Él maquina para que nos distraigamos, para ser seducidos por el coqueteo del pecado. Pero en esta profundidad de tribulaciones por las cuales los hijos de Dios estamos destinados a pasar, llegamos a conocer a Cristo y verdaderamente a participar en parte de sus padecimientos, lo que nos lleva a conocerle más y más. Por lo tanto, somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Entre más separación de este mundo, amado pueblo de Dios, deseamos, más pesada es la cruz. Pero alabado sea el Señor,
que Dios nos concede el don de la fe para mirar con insistencia la nueva tierra que nos espera. Enfrentamos un futuro incierto. ¿Tenemos lo que necesitamos? Claro que sí, amado pueblo del Señor. Tenemos a nuestro Redentor y que sabemos que Él vive. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir adelante a la perfección, porque esto no es en vano. Esta carrera, esta batalla por la fe no es en vano. Ha llegado el momento de volver a levantarnos. Ha llegado el momento de recobrar las fuerzas. Y para recobrar las fuerzas, también tenemos que examinarnos y buscar en qué estamos débiles. Reconocer si estamos nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina o si estamos desnutridos. Reconocer si hay insensatez, idolatría de nosotros mismos. Pidamos al Señor ser examinado nuestro corazón, que lo escudriñe para ver qué es lo que habita en él. Amados pueblos de Dios, nunca es demasiado tarde. Dios dice que quiere que estemos apartados para Él en nuestras vidas. Y cuando estamos apartados, ahí es cuando descubrimos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. El Señor nos dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No le demos al mundo el valor y el amor que le pertenece solo a Dios. Sansón sacrificó el poder del Espíritu por un deseo carnal. Pero bendito es Dios, que es Dios de gracia. Y aunque Sansón quebrantó su voto con Dios, esta historia nos enseña que Dios nos recuerda que no importa lo que usted haya hecho, o cuán lejos se haya ido, o cuánto tiempo haya estado alejado, si está dispuesto a retomar el vínculo con Dios, si está dispuesto a volver a consagrarse para Dios, Dios restaura. Sansón había perdido a causa del pecado, pero Dios lo volvió a redimir. Nuestros días, y con esto hemos de alabar al Señor, porque nuestros días postreros pueden ser mejores que los primeros. Esta es una promesa. Pida al Señor que restaure el propósito para el cual fue creado usted, por el cual usted fue apartado de este mundo, para el cual usted fue consagrado para Dios, porque Dios es más grande que nuestros errores. Que esta calamidad que azota a la humanidad no nos distraiga. Si usted siente en su corazón que se ha apartado del Señor, vuelva a Él. Si usted siente que le ha fallado a Dios, pídale perdón y reciba el perdón de Dios. Y recuerde que la fuente de su poder proviene de un corazón consagrado a Dios. Él nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hemos sido apartados para ser consagrados solo para Dios. No le pertenecemos a nadie más que solo a Dios, pueblo de Dios. Es tiempo de levantar nuestras manos. Levante sus manos y dígale al Señor, Señor, heme aquí, consagro mi corazón nuevamente a ti. Dígalo con sinceridad, dígalo con vehemencia, con fuerza, dígalo con todo su ser y créame que Dios hará recobrar nuevamente sus fuerzas. Alabemos al Señor, que es Dios de oportunidad, Dios de favores, Dios de gracia, y Él no se olvida de su pueblo. No desviemos nuestra mirada, que esta calamidad que como humanidad estamos viviendo, no nos distraigamos,
no dejemos de alabar al Señor. Más bien glorifiquemos a Dios por todo esto que estamos viviendo, porque es una oportunidad que Dios nos está dando, porque Dios sabe lo que hace y Él sabe cómo lo hace. Y no miremos como desgracia, más bien levantemos nuestros corazones e intercedamos por esta humanidad, porque para eso hemos sido consagrados, para levantar nuestras manos y pedir al Señor que Él haga con esta humanidad. Sea Él es el que tiene la misericordia, Él es el que tiene el poder. Mas nosotros recobremos nuestra fuerza, pueblo del Señor. Bendiciones.